Ahora vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte es la segunda condición de equilibrio. ¿Cómo se llamaba? Equilibrio rotacional, equilibrio de rotación. ¿Y qué quiere decir equilibrio de rotación? Que el objeto, el cuerpo, no dé vueltas, no gire, ¿sí? No gire. Eso significa equilibrio de rotación. Que la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas, ojo, momentos de todas las fuerzas, respecto a un punto es igual a cero. Al igual que en equilibrio de traslación, la suma de las fuerzas era igual a cero, acá, en la segunda condición, equilibrio de rotación, es la suma de los momentos de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Este símbolo, como yo les dije, significa sumatoria de los momentos de fuerza. Pero dice, pero allá hay una T. Esa T es una letra griega llamada tau. ¿Sí? Esa letra griega llamada tau representa la palabra torque. Torque. Entonces, la suma de los torques igual a cero. Suma de los torques igual a cero. Entonces usted se pregunta, profe, entonces, ¿momentos de fuerza y torques es lo mismo? Sí, es sinónimo. O sea que yo puedo decir, ¿cuándo hay equilibrio rotacional? Cuando la suma de los torques es igual a cero. Es decir, cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación. ¿Sí? Le aplico una fuerza, observen, yo le voy a empujar, él tiende a dar vueltas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Si usted le aplica una fuerza a un objeto, él tiende a dar vueltas, a girar, a rotar. Pero si yo le aplico la fuerza en el centro, más o menos por aquí en el centro, él no da vuelta, él se traslada. Entonces, cuando esa fuerza que hace que se traslade es cero, entonces equilibrio de traslación. Pero cuando esa fuerza que obliga al objeto a dar vueltas también es cero, entonces equilibrio de rotación. La propiedad de la fuerza para hacer girar el cuerpo se mide con magnitud física llamada torque. Torque o momento de fuerza. Toda fuerza que hace que un cuerpo rote. Eso es un torque. O también llamado como momento de fuerza. Momento de fuerza. Muy bien. O sea que la suma de todos los torques es igual a cero, el cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación. Torque, 1. Momento de torsión, 2. Momento de fuerza, 3. Todo eso es lo mismo. ¿Y qué es eso? Fuerza capaz de hacer girar un cuerpo. Fuerza capaz de hacer girar un cuerpo. Ahí mostramos los pedales de una bicicleta. Cuando usted se para en los pedales de una bicicleta, hace girar eso. ¿Sí? Hace girar eso. ¿Sí? Por acá mostramos una llave para apretar un tornillo. Cuando usted lo gira, también eso. ¿Sí? Aplica una fuerza, gira la llave. Por acá abajo tenemos el brazo. El brazo. Cuando usted alza un objeto con sus manos, gira el codo. Entonces, ahí está haciendo una fuerza. Todas esas fuerzas que hacen girar cualquier cosa se llaman torques. Mire aquí el señor arreglando la llanta, ¿sí? Con esa palanca. Esa palanca está apretando un tornillo y él la gira, ¿sí? Le da vueltas.
Entonces, eso es un torque. Ahí tenemos a dos personas en el juego de sub y baja, en el juego del burrito. Dice, profe, allí, sí, si por ejemplo una persona sube y baja, eso va rotando, pues no rota toda la vuelta, no, pero rota un ángulo, rota un pedazo. Entonces, eso que rota es porque está haciendo un torque. El peso de cada persona es una fuerza, y esa fuerza hace que rote un pedazo, rote un ángulo determinado. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ahí está, la puerta. Ahí está, ¿veo? La puerta, si usted coge la puerta, la coge de la chapa y la jala o la empuja, la puerta da vueltas alrededor de las bisagras, ¿sí? Ese alrededor de las bisagras, se llama eje de rotación. Claro, la puerta gira alrededor de las bisagras. Entonces, esa fuerza es un torque. Bien. ¿Qué más tenemos? De acá tenemos aquí una llave que está apretando un tornillo. ¿Sí? Está aplicando una fuerza a una distancia. Mire, y esa fuerza, ese rotar, se llama torque. Muy bien. Entonces, toda fuerza que produce una rotación se llama torque. Un aparato que hay dentro de los motores de los carros. ¿Sí? Esta pieza aquí, esto da vueltas, entonces, ¿y quién hace que eso dé vueltas? Eso, la biela, es en mecánica, en cuestión de motores, ¿sí? Entonces, la biela aquí hace que esto gire, y mire que lo hace girar a un lado, ¿sí? Él no está en todo el centro, entonces eso gira, entonces ya eso hace que el motor del carro funcione. Entonces, bien. Eso, mire que eso está aplicado allí a la mecánica de los carros. Mejor dicho, en toda parte. Lo primero que tenemos que observar, primero, debe haber un punto de ¿qué? De rotación. Aquí está nuestro punto de rotación. 1. Debe haber una distancia a la cual está aplicada la fuerza. Una distancia. Desde aquí hasta acá. Y debe haber una fuerza. Entonces, 3 elementos básicos, fundamentales, para que haya un torque. Ahí está el punto de rotación. Hay una distancia. Hay una distancia. Desde aquí, bueno, desde aquí hasta donde él aplica la fuerza. Hasta aquí. Esa distancia. Y él aplica esa fuerza. ¿Sí? Él aplica esa fuerza. Pero si ustedes observan allí, esa fuerza que él aplica, no tiene 90 grados. Más o menos allí debe ser 90 grados. ¿Sí? Ahí debe ser 90 grados. No tiene 90 grados. Tiene menos de 90 grados. O sea que el ángulo con que yo aplique la fuerza influye en el torque. El ángulo. ¿Sí? Entonces, bien. O sea que tenemos que tener otro elemento, el ángulo. Entonces, listo. Punto de rotación. 1. 2. La distancia. 3. La fuerza. 4. El ángulo. El ángulo. Ahora sí, entremos en materia con la fórmula. El ángulo corresponde al ángulo entre R y la fuerza. La pregunta es, ¿qué es R? R es la distancia. R es la distancia, viene de radio. Entonces, si ustedes vieron las gráficas anteriores, ¿sí? Aquí, el ángulo era entre quién y quién, entre R y la fuerza. Ese ángulo es el que está hablando él allá, ¿sí? Ese ángulo entre R, o sea, la distancia y la fuerza. Bien.
Entonces, en la mayoría de los casos, este ángulo es de 90 grados. Sí, casi siempre. Por lo que el módulo del torque, o sea, el valor del torque, se calcula así, con esta fórmula. Con esta fórmula. Vamos a hacer aquí bien grande esta bola. Eso, con esa fórmula. ¿Sí? Entonces, el torque se calcula multiplicando R, o sea, la distancia, por la fuerza. Eso es el torque. Se multiplica la distancia por la fuerza. ¿Cuál distancia? La distancia entre el punto de rotación y el punto donde aplica la fuerza. Esa es la distancia. ¿Sí? Bueno. ¿En qué unidad se mide eso? En newtons por metro. Newtons por metro. Newtons es la unidad de fuerza y metros es la unidad de distancia. ¿Y cómo se multiplica? Pues queda newtons por metro. Bueno, ahora viene la pregunta. Esa fórmula solo se aplica si. Solo se aplica si. Y voy a encerrar aquí la condición, mírala aquí. Si R y F son perpendiculares. Si R y F son perpendiculares. ¿Y en dónde me dijo eso? Aquí. Aquí me dijo eso. El ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, el valor del torque se calcula multiplicando distancia por fuerza, R por F. ¿Y cuándo yo aplico esa fórmula? Cuando la R y la F son perpendiculares, o sea que tienen 90 grados. Entonces usted me pregunta, profe, ¿y si no tiene 90 grados? ¿Y si no tiene 90 grados, cómo se calcula? Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está el ejemplo, miren. Ahí tenemos un ejemplo que él va a apretar esta tuerca, este tornillo lo va a apretar con una llave. Ahí está la distancia, 12 centímetros, ¿sí? La fuerza, 80 newtons. Y mire el ángulo, 60 grados. No tiene 90. No tiene 90. Y dice, ah, profe, ¿y ahí qué hacemos entonces? Bueno, cuando una fuerza no coincide con ninguno de los ejes, ¿qué se hace? Se descompone, se descompone. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer, descomponer. Así que muchachas, seguimos con el mismo cuento, descomponer. Y bueno, ahí está. Ahí está. Se descompone la fuerza en senos y cosenos. ¿Sí? Entonces aquí está, la fuerza por el coseno del ángulo y fuerza por el seno del ángulo. Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Se descompone la fuerza. Entonces, bien, ya una vez que descomponemos la fuerza en senos y cosenos, como está allí, y quiero aplicar la fórmula de torque, entonces la fuerza que me forma 90 grados con la distancia es la que utilizo. Y en este caso es fuerza seno del ángulo. Entonces le aplico la fórmula. Cuando hago la multiplicación, entonces le queda así. Torque es igual a R, F, seno del ángulo. ¿Sí? Torque es igual a R, F, seno del ángulo. Entonces, ¿listo? Entonces, y si le dan el ángulo en otro lado, usted lo primero que debe hacer es descomponer. ¿Sí?